Ahí pregunta, Anabela, si estamos hablando, sí, ya comenzó la clase hace un ratito. Quizás le escriban por chat para contarle que ya arrancó. Napoleón Bonaparte, entonces, realiza un golpe de Estado en Francia, terminando así con la Primera República, dando origen al Imperio francés, imperio que tuvo una característica muy particular, que es el expansionismo. El expansionismo no es otra cosa que un Estado que procede a invadir otros Estados para ingerir o incidir, mejor dicho, en la política interna de esos países. Bueno, Napoleón Bonaparte va a tener una política expansionista importante. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver que a lo largo de su conducción del Estado francés, va a tener una amplia etapa expansionista que va a abarcar gran parte del continente europeo. Y llegamos así entonces, la siguiente placa, ya que nos vamos a detener un ratito, al año 1807, cuando Francia decide invadir Portugal. Pasamos a la siguiente placa. Cuando Francia, miren ustedes en la presentación, decide invadir Portugal. No tenía otra forma, si no fuera por mar, Francia, de invadir Portugal que pasando por España. Razón por la cual decide realizar esa invasión en conjunto con España para concretar la invasión de Portugal. Entonces, el Estado francés, el Imperio francés, con la monarquía española, terminan invadiendo Portugal, cuestión que va a ser repelida. Portugal va a lograr vencer esa invasión de Francia. Sin embargo, Napoleón no va a quedar contento con esa solución y va a volver a la carga para invadir Portugal, pero esta vez va a comprender que parte del fracaso de la primera invasión tuvo que ver con España. Entonces, en esta oportunidad, una vez que invade Portugal, al volver hacia Francia, toma prisioneros y los pone en cautiverio al rey Carlos IV y al rey Fernando VII. Y estos van a ser los hechos que van a tener una relevancia importante en el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Porque las colonias, no sé si hay algún problema de sonido. Yo te escucho bien, no sé el resto. Se le escucha bien. A mí no me andaba el sonido, pero si salís y volvés a entrar, se soluciona. Bien. Bien, sigamos. Entonces, tenemos la situación de Francia invadiendo Portugal en el año 1807. En esa misma oportunidad, a la vuelta de la invasión de Portugal, el rey Napoleón Bonaparte decide tomar prisioneros al rey Carlos IV y a su heredero Fernando VII, poniendo como responsable del reino de España a su hermano José Bonaparte. ¿Por qué es importante este acontecimiento para los sucesos de Madro que acontecieron en el Virreinato del Río de la Plata? Y la razón tiene que ver con que cuando Francia invade España, se constituye automáticamente la Junta Central, también conocida como Junta de Sevilla, por el lugar en el cual se radicó esta Junta. Esta Junta tuvo el objeto de asumir el poder que el rey había perdido por el hecho de estar en cautiverio, por el hecho de estar preso. Como el rey, estando preso, no podía ejercer el poder, el Estado español se organizó a través de esta Junta Central con representantes de los diferentes estados españoles con el objeto de empezar a generar las condiciones para interrumpir la invasión del Estado francés en España. Sin embargo, esta Junta Central no va
a lograr su cometido de recuperar el poder en España, sino que todo lo contrario. Francia va a seguir avanzando en España, lo que va a llevar a la disolución de la Junta Central, también conocida como Junta de Sevilla. Y lo que va a pretender realizar la Junta de Sevilla es delegar su poder en un Consejo de Regencia. ¿Qué es un Consejo de Regencia? El Consejo de Regencia es un consejo que se constituye en un país en tiempos de guerra o en una época de emergencia, con el objeto de proteger el poder y ejercerlo de manera tal que ese Estado pueda volver a la normalidad en un determinado momento. ¿Y por qué el libro habla de controvertido Consejo de Regencia? Porque la Junta Central, también conocida como Junta de Sevilla, no tenía la facultad de delegar el poder. Es decir, el rey estaba preso, la Junta de Sevilla o Junta Central asume el poder para intentar repeler la invasión francesa. Esta junta se va a disolver por la avanzada francesa y antes de disolverse va a intentar delegar el poder al Consejo de Regencia, cuestión que no podía realizar porque el poder que ostentaba la Junta Central era personalísimo y no podía ser delegado. Por eso se habla de controvertido Consejo de Regencia. Bueno, esas son las noticias que empiezan a llegar a las costas del Virreinato del Río de la Plata y que empiezan a alborotar la ciudadanía, principalmente porteña, pero que va a tener también una caja de resonancia en el resto del territorio nacional. Por esta razón, los ciudadanos, principalmente porteños, van a exigirle al virrey, y esto ya es contenido del material de estudio, van a exigirle al virrey Cisneros la convocatoria para un cabildo abierto a los fines de discutir, debatir y decidir qué hacer con el poder que ahora quedaba acéfalo, es decir, que nadie ejercía porque el rey estaba preso, porque la Junta Central se había disuelto y porque no tenía la potestad de esta Junta de delegarle el poder al Consejo de Regencia. Es así entonces que se convoca a un cabildo abierto para el día 22 de mayo del año 1810 y se puede advertir de esa asamblea la discusión o la realización de 4 posturas fundamentales que van a ser objeto de estudio, van a ser objeto de examen seguramente en el parcial. Bueno, esa asamblea comienza con una primera postura, con una primera intervención de quien aparece del lado izquierdo de la foto, de la diapositiva, el obispo Benito Lue y Riega, el obispo Lue y Riega, cura proveniente de España, que en su intervención va a convocar a la moderación, va a convocar a seguir reconociendo la autoridad del virrey como la autoridad legítima en el virreinato del Río de la Plata. ¿Y qué? Va a señalar, si arribase a nuestras costas algún miembro de la Junta que se había disuelto, debían los integrantes del Virreinato del Río de la Plata reconocerlo como el soberano. Sí, Francisco. Hola, ahí está. Sí, ¿cómo se llamaba? Disculpa, estoy anotando los nombres. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el cura? Bien. El obispo Lue. Obispo Lue y Riega. De todas maneras, utilicemos la palabra para consultar sobre dudas de interpretación. Todo esto está en el libro, de manera expresa. En la primera página de la explicación de la historia institucional argentina, empieza con la intervención del obispo Lue y Riega, que llamaba, como les decía recién, a la moderación
diciendo que se debía reconocer como autoridad al virrey, y que si arribara a costas del Virreinato del Río de la Plata un solo miembro de la Junta Central, por más que se hubiera disuelto, se lo debía reconocer como el soberano. Ese argumento fue rebatido por el abogado criollo Juan José Castelli. Juan José Castelli va a plantear, primero, que no había gobierno legítimo, porque el rey estaba preso, porque la Junta Central se había disuelto y porque la Junta Central carecía de la facultad de poder delegarle el poder al Consejo de Regencia para que éste lo administrase. Entonces, dice Castelli, aquí lo que se debe aplicar es la teoría de la retroversión de la soberanía popular. Esto, que en principio tiene un nombre difícil, lo que quiere significar es que el poder debía volver al pueblo y el pueblo debía decidir qué hacer con ese poder. Entonces, lo que dice Castelli es, el rey está preso, la Junta Central se disolvió, no tiene facultades para delegar el poder, el Consejo de Regencia, por lo tanto, no puede administrar ese poder. Justo es entonces que el poder vuelva al pueblo y que el pueblo decida qué realizar con ese poder. A esa intervención le va a contestar otro abogado, el que en la imagen aparece con una barba considerable, el fiscal Villota. Fíjense ustedes la preponderancia de los abogados en este proceso de discusión de mayo, porque lo que se discutía era jurídica y políticamente. Digo abogados y no abogados y abogadas, porque en este momento todavía la discusión política estaba reservada solamente para varones. Pero fíjense la importancia de los abogados para esgrimir los fundamentos, para determinar qué hacer con el poder cuando el rey estaba cautivo, cuando la Junta se había disuelto y que por lo tanto había que decidir quién ejercía el poder en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces el fiscal Villota le va a decir al doctor Castelli, doctor Castelli, usted tiene razón, aquí sí corresponde aplicar la teoría de la retroversión de la soberanía, corresponde que el poder vuelva al pueblo y que el pueblo decida qué realizar con ese poder. Sin embargo, dice el fiscal Villota, aquí tenemos la dificultad de que solamente hay representantes del pueblo de Buenos Aires. No hay representantes en este cabildo del 22 de mayo de los pueblos del interior. Jamás podría el pueblo de Buenos Aires arrogarse la representatividad del conjunto del territorio nacional, sino que debería convocar a esos representantes para entre todos conformar un nuevo gobierno. Al fiscal Villota le va a contestar otro abogado, Juan José Paso, y le va a decir al fiscal Villota, mire doctor, usted también tiene razón, no podría el pueblo de Buenos Aires arrogarse la representatividad del conjunto del pueblo de la nación. Sin embargo, estamos en presencia de una situación extrema, porque el rey está preso, porque la Junta Central se ha disuelto, porque el Consejo de Regencia no puede administrar el poder para el Virreinato del Río de la Plata, por lo tanto debemos decidir de manera urgente qué hacer con ese poder, y en todo caso, una vez decidido qué hacer, convocar a los pueblos del interior para que conformemos un gobierno definitivo. Bueno, esas fueron las 4 grandes posturas que se esgrimieron en esa asamblea del 22 de mayo del año 1810 y que muy probablemente sea objeto de alguna pregunta en el parcial que van a rendir de Historia Institucional Argentina. Posteriormente se procedió a realizar la votación. Se dice que hubo 3 posturas bien marcadas y diferenciadas, 3 partidos, 3 corrientes en esa votación. Una primera, que era el partido del virrey, que básicamente llamaba a la moderación y que había sido de alguna manera defendida por el obispo Lué, que sostenía que el poder debía seguir siendo ejercido por el virrey. Una segunda postura, el partido del Cabildo o moderado, que planteaba que el poder debía recaer en el Cabildo y de esta manera debía ser retirado de la autoridad del virrey.
y un partido revolucionario que establecía que el poder debía recaer en el cabildo, pero que además se debía conformar una junta de gobierno que administrase el poder en el virreinato del Río de la Plata. Bueno, se procedió a votar, se dice que el partido del virrey obtuvo 66 votos, lo mismo que la posición moderada o del cabildo, mientras que la posición revolucionaria sacó 92 votos. Sin embargo, ¿qué sucedió luego de esta votación? Bueno, como había vencido la posición revolucionaria, se procede a constituir una junta de gobierno, pero va a tener una particularidad. Quien va a presidir esa junta de gobierno va a ser el virrey Cisneros, lo cual de alguna manera producía una contradicción, porque por un lado la amplia mayoría se había expresado por la voluntad de retirar del poder al virrey, algunos para que recayera en el cabildo, otros para que recayera en una junta de gobierno provisional hasta que se conformasen una junta definitiva con los pueblos del interior, pero aconteció que esa junta del 24 de mayo del año 1810 quedó presidida por el virrey Cisneros, con representación de 2 vocales por los revolucionarios, Saavedra y Castelli, y de 2 representantes de 2 vocales por los moderados, Sola e Inchaurrey. Es decir, de alguna manera se conformó un gobierno con representatividad de las 3 tendencias, de los 3 partidos. Sin embargo, esto produjo una importante contradicción casi de manera instantánea. Y la contradicción venía dado porque principalmente el presidente de la Junta era quien tenía el mando de las milicias, quien conducía las fuerzas armadas. Por lo tanto, seguía siendo Cisneros, que antes era virrey, ahora como presidente de la Junta, una figura central en el ejercicio del poder en el virreinato del Río de la Plata. Entonces, esto empezó a generar desencuentros, empezó a generar enojos, y el pueblo de la ciudad de Buenos Aires empieza a presionar. Se dice que en esa instancia ocuparon un rol muy importante French y Beruti, quienes aportaron un montón de firmas solicitando la renuncia a la Junta como presidente del virrey Cisneros, que por la presión social no le quedó otro remedio que renunciar. De esta manera, el cabildo reasume el poder nuevamente, se lo quita a esa junta que se había constituido el 24 de marzo y procede a delegárselo a una nueva junta de gobierno, que es lo que nosotros estudiamos en la escuela secundaria como el primer gobierno patrio. ¿Y por qué decimos que este es el primer gobierno patrio si hubo una junta el 24 de mayo? Y porque la Junta del 24 de mayo estaba presidida por el virrey Cisneros, mientras que la Junta del 25 de mayo va a seguir con la siguiente composición. Saavedra como presidente, Moreno y Juan José Paso como secretarios, Ascuénaga, el cura Alberti, Belgrano, Castelli, Mateu y Larrea como vocales. Esa es la composición de la Junta Gubernativa Provisional del 25 de mayo, lo que nosotros estudiamos en la escuela secundaria como el primer gobierno patrio. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí terminamos recién el primer apartado de lo que vamos a ver en el día de la fecha. ¿Alguna duda? Todo claro. Sí, No, ninguna. ¿Podría repetir cómo era el primer gobierno patrio, cómo se conformó? Es el que está en pantalla. Ah, ahí está. Saavedra como presidente, Moreno y Juan José Paso como secretarios, los vocales Alberti, Ascuénaga, Belgrano, Castelli, Mateu y Larrea. Esa es la Junta Gubernativa
provisional que se constituye el 25 de mayo. Recuerden que las composiciones están todas en el libro, así que cualquier cosa, cuando lean el libro, lo van a poder ver bien. Bien, pasamos al siguiente apartado. A ver, yo voy a buscar el libro para ir siguiéndolos desde ahí. Un segundo. El siguiente apartado de historia institucional son las corrientes de pensamiento influyentes. Estamos en la página 76. Bueno, en primer lugar tenemos que determinar qué entendemos por corriente de pensamiento influyente. Las corrientes de pensamiento influyentes no son otra cosa que las corrientes de pensamiento, la base doctrinaria, la base dogmática, las herramientas con las cuales los criollos contaron para defender su posición respecto a qué realizar con el poder en el virreinato del Río de la Plata. Y estas corrientes de pensamiento circulaban principalmente en el ambiente universitario. Recuerden ustedes que la mayoría de las intervenciones a las cuales hicimos referencia recién provenían de abogados y la restante de un eclesiástico que por lo tanto debía haber realizado la carrera de teología. Es decir, son ideas que circulaban en el ámbito universitario y que en el suceso de la Asamblea del 22 de mayo del año 1810 sirvieron como herramienta para defender las posiciones respecto a qué realizar con el poder por parte... Hay un micrófono abierto. El ingreso de los jesuitas se ve cuando se ve historia de la universidad en una clase aparte. Entonces, lo que decía, las corrientes de pensamiento influyentes son la base doctrinaria, la base dogmática con la cual van a contar los criollos para defender su posición respecto de qué realizar con el poder en este territorio. La primera a la cual hay que hacer mención, y acá lo que tienen que saber es cuáles fueron esas corrientes de pensamiento influyente. Ya van a tener tiempo, cuando les toque cursar Derecho Político, en cuarto año de la carrera, para estudiar cada una de estas corrientes con un poco más de profundidad. Lo que tenemos que saber es cuáles fueron las corrientes que sirvieron para dar sustento a la posición que defendieron los criollos para empezar a discutir qué hacer con el poder en el virreinato del Río de la Plata. La primera a la cual vamos a hacer mención es a la escolástica española. Tuvo su auge en el siglo XVI y XVII de España. El origen de esta doctrina es discutir justamente el origen del poder, de dónde proviene el poder, cómo se ejecuta, cómo se ejerce el poder. De hecho, fíjense que cuando ustedes lean en el libro la posición de Juan José Castelli, el autor del libro plantea que muy probablemente el abogado criollo Juan José Castelli haya estado influido por la escolástica española que discutía el origen del poder. La segunda corriente influyente a la cual hay que hacer mención es la Ilustración, que llegó al Río de la Plata en el siglo XVIII, proveniente también de Europa, cuyo eje central va a estar dado por la Revolución Francesa, el nacimiento de la República. Va a plantear elementos como la soberanía de la razón por sobre la moral y sobre el derecho natural o el derecho divino. Va a poner las luces del conocimiento como base de su doctrina para discutir la conformación de los estados. La siguiente teoría es la filosofía racionalista. Sus principales exponentes vienen de Francia y de Inglaterra.
van a poner a la cuestión política de una manera distante de las cuestiones religiosas. Se va a separar el derecho natural de la teología, es decir, va a empezar a primar cuestiones vinculadas a la racionalidad, susceptibles de ser comprendidas en base a la experiencia y no ya el derecho divino, la teología, como fuente de toda razón. Los exponentes más importantes de esta teoría, de la corriente filosófica racionalista, son Locke, Hobbes, Montesquieu y Rousseau. Y finalmente entramos a las ideas restauradoras, que van a tener su auge en España, luego de 1808, una vez producido la invasión por parte del Imperio francés en España. Y son las ideas que van a ayudar a discutir cómo recuperar el poder por parte del Estado español ante un proceso de invasión que ocupaba territorio español por parte del Imperio francés. Estas son las 4 teorías que debemos tener en cuenta, que influyeron en los criollos y que los dotaron de herramientas para poder discutir qué hacer con el poder en el virreinato del Río de la Plata y por qué ya no podía el virrey Cisneros seguir ejerciendo el poder en lo que hoy es la República Argentina, sino que se debía conformar un gobierno porque el pueblo había reasumido el poder y había decidido que ese nuevo gobierno estuviera conformado por representantes del virreinato y no por representantes de los reyes españoles. Vamos al siguiente plano. El siguiente apartado se llama carácter continental del proceso de emancipación. Y lo que quiere significar este apartado es que de ninguna manera se debía concebir el proceso de la Revolución de Mayo y de la constitución de la Junta Gubernativa. Ahí terminamos esto y le sacamos cuál es la duda que tienen. Lo que quiere significar este apartado con el carácter continental del proceso de emancipación es que de ninguna manera se debía concebir el proceso revolucionario de Mayo como un hecho aislado, sino que a la par de la Junta que se constituye el 25 de mayo en lo que hoy es la República Argentina, se constituyeron juntas en Santiago de Chile, en Caracas, en Bogotá, en Ciudad de México, por una particularidad. Cada una de estas juntas, así como la Junta del 25 de mayo de 1810, todas juraron fidelidad al rey Fernando VII. Esto es una particularidad, y en cada uno de los hechos que vamos a ver de ahora en adelante, vamos a ver que ese patrón se repite. Cada uno de los gobiernos que se iba constituyendo juraba fidelidad al rey Fernando VII. No había todavía una voluntad concreta de independencia. Sí, la voluntad de discutir el poder, que los representantes en el ejercicio del poder fueran representantes autóctonos y no de España, pero todavía se seguía jurando fidelidad al Reino de España por integrar el virreinato del Río de la Plata como parte de la monarquía española. ¿Cuáles son las dudas que planteaban recién de la Ilustración y de la filosofía racionalista? Creo que habían pedido repetir un poco la idea. Bueno, no se hagan demasiado problema por terminar de comprender del todo
en qué consistían estas corrientes de pensamiento influyente, porque vuelvo a repetir, esto va a ser objeto de estudio en toda una materia. En derecho político van a ver cada una de estas corrientes de manera detenida y específica. Acá lo que tenemos que saber, cuáles fueron las corrientes que influyeron en los criollos para que estos pudieran defender sus posiciones. En el caso de la Ilustración, hay que decir y hay que saber que llegó a nuestro territorio en el siglo XVIII, que su principal hito fue la Revolución Francesa, que terminó con el poder absoluto de los monarcas para empezar a concebir el ejercicio del poder como una república, cuyos elementos más reconocidos son los heredados justamente de la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad y la fraternidad, en donde se ponía a la razón por encima de las creencias religiosas o por aquellos mandatos que venían producto de la teología o del derecho divino. Empieza a cobrar relevancia lo vinculado a la racionalidad. Lo mismo que la filosofía racionalista. Acá hay que saber que tenía dos exponentes principalmente que provenían de Francia y de Inglaterra, cuyos representantes principales eran Locke, Hobbes, Rousseau y Montesquieu, y que empieza a separar la cuestión política de la cuestión religiosa, de la teología. Vamos al siguiente apartado, que hace referencia a los primeros gobiernos patrios. Bueno, estamos en la página 77. Lo que nos va a explicar este apartado es qué hizo la Junta Gubernativa Provisional de Gobierno una vez que asumió el poder. Y lo que realizó, en primer lugar, es mandar una expedición a Córdoba, porque en Córdoba se había levantado una contrarrevolución, en cabeza del intendente de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, en cabeza del ex virrey Liniers, y en cabeza del profesor, doctor y profesor de la Facultad de Derecho, Victorino Rodríguez, se había procedido a realizar un levantamiento en contra de la Junta Gubernativa de Gobierno del 25 de mayo de 1810. Entonces, sale una expedición de Buenos Aires, en cabeza de Ortiz de Ocampo, que va a recibir la orden de fusilar a los contrarrevolucionarios, entre ellos, como les decía recién, a Gutiérrez de la Concha, Victorino Rodríguez y Liniers. Este hecho acontece en la provincia de Córdoba en cabeza de Tigre. El segundo ítem importante es entender que el cabildo, es decir, quien ostentaba el poder, dota a la Junta Gubernativa Provisional como la autoridad superior del Virreinato del Río de la Plata. Va a establecer que esa Junta Gubernativa Provisoria y la posterior conformación de la Junta Grande, es decir, cuando hubiera representatividad del conjunto de los pueblos del interior, era la autoridad máxima en ejercicio del poder del Virreinato del Río de la Plata. Y va a delinear cuáles son las funciones que tenía esa Junta Gubernativa Provisional, que era cuidar la tranquilidad y el orden público, publicar el estado de las cuentas, es decir, publicar cuánto recaudaba a través de los impuestos la Junta Gubernativa y cuánto gastaba en virtud del gasto público. Y, por ejemplo, no estaba autorizada la Junta Gubernativa a crear nuevos impuestos, por entender que esa era una potestad exclusiva del Cabildo. Por otro lado, todo lo vinculado a la función jurisdiccional, es decir, lo que hoy ejercen los jueces y el Poder Judicial, estaba en manos de las audiencias, que estaba compuesta por jueces y oidores.
El 27 de mayo, es decir, 2 días después de haber asumido, la Junta Gubernativa remite una nota a los pueblos del interior, poniéndolos en conocimiento de lo que había sucedido el 25 de mayo del año 1810, y les exige que elijan un representante a través de sus respectivos cabildos para conformar un gobierno definitivo con representación de todos los pueblos del interior. Saben ustedes que, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, en el centro de su ciudad, tiene un cabildo. Lo mismo acontece con la ciudad de San Miguel de Tucumán, lo mismo sucede en Salta, lo mismo sucede en San Salvador de Jujuy. Es decir, en ciudades muy antiguas, en Santiago del Estero, cada una tenía su cabildo y a través de sus ciudades debían elegir a sus representantes para enviarlos a Buenos Aires y de esta manera conformar un gobierno definitivo. 3 días después de asumir, el 28 del 5, es decir, el 28 de mayo del año 1810, la Junta Gubernativa va a dictar su reglamento interno. ¿Qué es esto? ¿Qué es un reglamento? El reglamento es la norma sobre la cual se van a regir determinados órganos de gobierno. Por ejemplo, ahora, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen su propio reglamento interno para determinar y estructurar su propio funcionamiento. Bueno, lo que estipulaba el reglamento que dictó la Junta Gubernativa de Gobierno el 28 de mayo de 1810 disponía cómo iba a sesionar o cómo iba a tomar decisiones esa Junta Gubernativa. Entonces diferenció entre competencias de guerra y de hacienda y competencias que hicieran asuntos de gobierno. En lo referido a asuntos de gobierno, debía actuar la Junta Gubernativa Provisional en pleno, es decir, con el conjunto de los vocales, el conjunto de los secretarios y su presidente. Mientras que para el resto de los asuntos, solamente era necesario que estuviera el presidente y 4 del total de sus vocales. También la Junta va a buscar el apoyo del resto de los pueblos del mundo, es decir, va a buscar el reconocimiento por parte del resto de los pueblos del mundo para, con la propia Junta, que el resto de los pueblos del mundo reconozcan a la Junta, es decir, va a mandar expediciones y comunicaciones al resto de los virreinatos. Sí, es importante, es pregunta de examen, saberse los secretarios y vocales de la Junta. Son de esas cositas que sí hay que memorizarse. Mandaron expediciones y comunicaciones al resto de los pueblos del mundo a los efectos de que estos reconocieran a la Junta Gubernativa Provisional como legítimo gobierno del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Acto seguido, empezaron los conflictos, y los conflictos van a venir dados principalmente porque la audiencia, en primer término, recordemos que las audiencias eran quienes ejercían la función jurisdiccional, es decir, aquellos que ejercían funciones similares a las que hoy ejercen los jueces, a las que resolvían los conflictos que existían aplicando la ley, determinando quién ostentaba la razón. Bueno, la audiencia va a jurar fidelidad al Consejo de Regencia. Recuerden ustedes que habíamos visto que el Consejo de Regencia era controvertido, que no ostentaba la posibilidad de ejercer el poder porque la Junta Central no se lo había podido delegar porque ese poder era personalísimo. Bueno, la audiencia va a jurar fidelidad pese a eso al Consejo de Regencia. ¿Qué va a realizar la Junta de Gobierno? Bueno, va a remover de sus cargos a todos los jueces y los oidores, los va a subir a un barco y conjuntamente con Cisneros los va a mandar de nuevo a España. Una vez resuelto ese conflicto,
va a suceder algo parecido con el cabildo, lo cual era mucho más sensible, porque el cabildo era la fuente del poder, que le había delegado ese poder a la Junta de Gobierno. Bueno, integrantes del cabildo van a proceder a jurar la fidelidad a ese Consejo de Regencia también. La Junta, ¿qué va a hacer? Va a remover a esos miembros del cabildo y va a designar a nuevos miembros, entendiendo que eso no era representativo del sentir, de la voluntad de la mayoría del pueblo de lo que hoy es la República Argentina. Y eso explica que cuando el Consejo de Regencia quiso nombrar un nuevo virrey, que quiso poner en ese lugar a Francisco Javier de Helio, automáticamente tanto la Junta de Gobierno como la Audiencia y el Cabildo lo rechazaron, razón por la cual de Helio se va a refugiar en el Virreinato del Río del Alto Perú, comenzando de esta manera las acciones bélicas, intentando el Reino de España recuperar el ejercicio pleno del poder que ahora ejercía la Junta de Gobierno. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no hay ninguna duda. Bueno, un hecho importante que lo ponen en un cuadrito pequeñito, en la página 78, es que el 18 de diciembre del año 1810 se conforma la Junta Grande, lo cual es un hecho importante porque es el primer gobierno representativo del conjunto del territorio nacional. Recuerden ustedes que la Junta del 25 de mayo del año 1810 se había estructurado solamente con representantes del pueblo de Buenos Aires, no tenía representatividad del conjunto de los pueblos del interior. Bueno, el 18 del 12 se conforma la Junta Grande, se le da representatividad a los pueblos del interior y por lo ende decimos que es el primer gobierno representativo del conjunto del territorio nacional. El texto después continúa con un pasaje del pensamiento de Dean Funes. Dean Funes empieza a plantar la semilla de la independencia, empieza a discutir cómo se debía ejercer ese poder que el pueblo había reasumido y por qué no debía ese pueblo dictar una constitución para estructurar el ejercicio del poder. Eso lo dice el libro hacia finales del apartado que estamos viendo en la página 79. Y va a mencionar el libro también en cuadritos muy pequeños la conformación de los triunviratos. Si querés, Cris, pasemos de diapositiva. Eso también es pregunta de examen. Y suelen confundirse la conformación del primer triunvirato con la conformación del segundo triunvirato. Una buena forma para descartar es que Juan José Paso estuvo en ambos triunviratos, mientras que los que se modificaron fueron los 4 restantes. En el caso del primer triunvirato, Juan José Paso, Chiclana y Zarratea. En el segundo triunvirato, Paso, Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña. Entonces, hagamos un repaso. Tenemos la Junta Gubernativa Provisional, la Junta del 25 de mayo del año 1810, cuyo presidente de esa Junta era Cornelio Saavedra. En diciembre del año 1810 se constituye la Junta Grande con representantes de todos los pueblos del interior, el primer gobierno representativo del conjunto del territorio. En el año 1811 se constituye el primer triunvirato con Paso, Chiclana y Zarratea, y en el año 1812 se constituye el segundo triunvirato con Paso, Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña.
Esto es importante estudiar la conformación porque puede llegar a ser pregunta de examen, porque el libro incluso lo califica como una época en particular utilizando la palabra provisorio. Porque fíjense ustedes todos los cambios de estructuras de gobierno que hubo solamente en el lapso de 2 años. ¿El primer qué? ¿El primer triunvirato? Ahí está. Paso, Chiclana y Zarratea. De todas maneras, está bien detallado en la página 78 del manual. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Yo puede ser. Sí. Entonces, el orden de cómo se conformaron estos primeros gobiernos fue primero Junta Provisional Gubernativa, segundo Junta Grande, después primer triunvirato y después segundo triunvirato. ¿Está bien así? ¿El orden? Sí, el orden es el correcto. Yo se tildo. Gracias. Sí, ese título. Sí, me parece que se tildó ahí al disertante. Ahí esperamos un segundo. Se tildó, me parece. ¿Queda alguna otra duda respecto de esta última parte? Como para revisarla apenas vuelva Pedro. No. Eso del orden de los gobiernos lo van a tomar seguro. Le digo porque yo ya me presenté a rendir 2 veces y me fue mal, pero eso lo pregunto siempre. Sí, ahí lo que marcó Pedro respecto del orden de los distintos gobiernos, como lo que es también la conformación de cada uno de los triunviratos, o si vino primero la primera junta, la junta grande y demás, va a ser importante y lo van a estar seguramente preguntando en algún choice o en algún tipo de pregunta donde pidan ordenar cronológicamente. Así que tengan en cuenta y sepan bien cómo así también, bueno, todas estas conformaciones respecto del primer triunvirato, segundo triunvirato, la van a encontrar bien detallada en el libro con los nombres. Así que cualquier cosa en el material va figurando. Así que no se entraban por eso. Respecto de fechas, sí, es importante saberlas o por lo menos tener en cuenta el orden. Ahí, dependiendo del año, van cambiando los ejercicios y así como a veces los ejercicios van a ser elegir múltiple opción, otras veces va a ser ordenar cronológicamente distintos eventos. Entonces, cuando les toques eso, va a ser importante o va a ser más relevante tener en cuenta el orden en el que fueron sucediendo. Estoy. Ahí está, volvió Pedro. Sí. Bien, se me cortó internet. Cualquier cosa, el orden de los gobiernos después lo repetimos, no sean dramas, lo vemos ahí sobre el final. Sí, lo repetimos para recapitular. Tenemos
la Junta del 25 de mayo, que asume el poder luego de disuelta la Junta del 24, que era la que había asumido en primera instancia cuando llegaron las noticias de que el rey estaba preso, que se había disuelto la Junta de Sevilla y que el Consejo de Regencia no tenía aptitud para ejercer el poder. Luego de la Junta del 25 de mayo del año 1810, en diciembre de ese mismo año se constituye la Junta Grande con representatividad del conjunto de los representantes del pueblo del interior. En el año 1811 se constituye el primer triunvirato con Paso, Chiclana y Zarratea. En el año 1812 se constituye el segundo triunvirato con Paso, Álvarez Ponte y Nicolás Rodríguez Peña. Eso es lo que vimos hasta ahora de cómo se ha ido estructurando el ejercicio del poder en la República Argentina luego de los sucesos de mayo de 1810. Pasamos al siguiente apartado, el proceso que llevó a la declaración de la independencia. Bueno, hacia el año 1813 ya había una discusión importante respecto de qué se debía hacer con el ejercicio del poder. Había una posición importante que sostenía que se debía seguir jurándole fidelidad al rey Fernando VII, que se debía ser colonia de España, pero había quienes con mayor intensidad ya empezaban a discutir la necesidad de declarar la independencia y de constituir un propio gobierno a través de una constitución propia. Va a haber básicamente dos hechos por recorrer hasta la declaración de la independencia del año 1816. El primero, sin dudas, es la asamblea del año 1813. La asamblea del año 1813 se va a convocar con dos objetivos principales. El primero, declarar la independencia, y el segundo, dictar y sancionar una constitución nacional. Sin embargo, ninguno de esos dos objetivos se cumplieron. Se convocó para declarar la independencia, sancionar una constitución, y ninguno de esos dos objetivos se cumplieron. Podrán decir ustedes que entonces la convocatoria de la Asamblea fue un estrepitoso fracaso. Sin embargo, vamos a ver que la herencia que dejó la Asamblea del año 13 es de una rotunda importancia en la historia institucional de la República Argentina. ¿Por qué no se sancionó la independencia? ¿Por qué no se declaró la independencia? Si ese era el objetivo de la Asamblea del año 13, principalmente por tres razones. En primer lugar, porque los diputados provinciales tenían la orden de los gobernadores de no declarar la independencia. Principalmente los gobernadores pertenecían a las élites locales de cada uno de los puntos de lo que hoy es el territorio de la República Argentina. Tenían la orden de no declarar la independencia porque entendían que era demasiado apresurado, porque entendían que la situación económica y financiera del Virreinato del Río de la Plata era endeble y que ello podía ser tierra fértil para que las potencias extranjeras dieran lo que hoy es el territorio nacional. Entendían que se colocaban en una situación desventajosa si se declaraba la independencia en aquel entonces, por eso le dieron la orden a los diputados de no declarar. Por otro lado, el general Manuel Belgrano acababa de tener dos derrotas militares importantes, en Ayohuma y en Vilcapugio. Una vez constituida la Junta de Gobierno, el general Manuel Belgrano sale a cargo de una expedición, a cargo del Ejército del Norte, con el objeto de repeler las situaciones realistas que pretendían retomar y recuperar el gobierno. Recuerden que cuando recién veíamos que cuando el Consejo de Regencia nombra un nuevo virrey y que es rechazado automáticamente por la Junta de Gobierno, el Cabildo de la Audiencia, este se refugia en el virreinato del Alto Perú y desde allí intenta volver a recuperar el poder en manos de la corona española. Bueno, quien va a intentar de impedir eso es en el Ejército del Norte el general Manuel Belgrano. Y para la Asamblea del año 13, ve sufrir dos derrotas militares importantes, es decir, recién Vilcapugio y Ayohuma, lo cual entendían entonces que todavía los colocaba en una situación más desventajosa. Y en tercer lugar, porque eran cada vez más fuertes los rumores de que el rey Fernando VII recuperaría la libertad. Entonces, esas tres razones hicieron
que el objetivo con el cual se había planteado la Asamblea del año 1813 no se cumpliera efectivamente. Yo les decía que esto tiene una relevancia histórica fundamental, pese a que no se sancionó la Constitución, no se declaró la independencia. El legado de la Asamblea del año 13 es rotundo y fundamental, al punto de que muchas de las cuestiones que han sido consagradas en esa Asamblea siguen vigentes y están de alguna manera consagradas en nuestra Constitución Nacional. Estas están enumeradas en la página 80, en un cuadrito que dice obra de la Asamblea del año 13, y hay un detalle allí de cada una de las herramientas o de los logros de la Asamblea del año 13. ¿Se escucha mal? Se escucha un poquito cortado, Pedro. ¿Desde hace mucho o desde ahora? Y desde que retomaste se te empezó a trabar un poquito. O sea, se sabe entender, Bueno. pero por ahí se arrastra un poco. Bueno, les decía entonces, la Asamblea del año 13, ¿por qué no se declaró la independencia en la Asamblea del año 13? Por 3 razones. Porque las élites entendían que era demasiado apresurado y que se colocaban en una situación desventajosa si declaraban la independencia, porque iba a ser mucho más fácil que fueran atacados por potencias extranjeras queriendo invadir el Virreinato del Río de la Plata, porque Belgrano había sufrido derrotas militares en Vilcapugio y en Ayohuma, con el ejército del norte, en manos de los realistas, y porque cada vez eran más fuertes los rumores de que el rey Fernando VII recobraría su libertad. Sin embargo, la herencia de la Asamblea del año 13 es fundamental en la historia institucional de la República Argentina. Principalmente porque es la primera vez en la historia que no se va a jurar fidelidad al rey Fernando VII. Recuerden que cada uno de los gobiernos a los cuales habíamos hecho mención anteriormente se juraba fidelidad al rey Fernando VII, que estaba en cautiverio, que estaba preso. Bueno, por primera vez no se jura fidelidad. Pero además va a haber una serie de logros de relevancia fundamental. Se acuña moneda, es decir, va a haber una moneda propia, ya no va a ser la moneda española la que se utilizara para intercambiar bienes y servicios en lo que hoy es la República Argentina. Se jura el himno patrio, eso no está en el cuadrito, pero sí está en el texto, se jura el himno patrio. Se decreta la libertad de vientres, esto quiere decir que los hijos de esclavos que nacieran después del 31 de enero del año 1813 nacerían en libertad y no serían esclavos corriendo la misma suerte de sus padres. Se elimina el tormento como forma de tortura, se elimina la mita, el anaconazgo y el tributo como formas de trabajo forzoso a los aborígenes, a los indios. Se elimina el mayorazgo y se abolen los títulos de nobleza, se produce la abolición de los títulos de nobleza. Decimos que un segundito, me acaban de tocar el timbre. Tranqui, esperamos, Pedro. Bueno, ahora sí, seguimos. Esos son los principales logros, entonces, de la Asamblea del año 13. Se crea la figura del director, es decir, se elimina ya la figura de
del triunvirato para fijar la figura del director, por lo tanto queda el poder ejecutivo en manos de una sola persona. Esos son los principales logros de la Asamblea del año 13, que no cumplió su objetivo principal, pero que dejó una huella importante en la historia institucional argentina. Principalmente que por primera vez no se jura fidelidad al rey Fernando VII. Sí. No sé si puedes repetir de vuelta porque justo en una parte se te cortó bastante. No, les decía que si bien la Asamblea del año 13 no cumple su cometido porque no se decreta la independencia y no se sanciona una constitución, tiene hitos importantes en la historia institucional argentina. A mi entender, el más importante es que por primera vez no se jura fidelidad al rey Fernando VII, lo que deja a las claras la voluntad de la población mayoritaria de empezar a pensar de manera seria la declaración de la independencia, cuestión que vendría a culminar en el año 1816, el 9 de julio. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Ahí alguien levantó la mano. ¿No? Bueno, seguimos después de última, al final como las dudas que pueden haber quedado en el tintero. Llegamos entonces al año 1816, se reúnen los diputados en Tucumán, decimos que hay representantes del conjunto de las provincias. Este congreso se va a congregar a principios del año 1816 y sin embargo recién la declaración de la independencia va a acontecer el 9 de julio del año, de ese mismo año, es decir, va a pasar mucho tiempo. Me parece muy ilustrativo un fragmento de una carta que pone en el libro, que está en la página 80, que San Martín le manda a Godoy Cruz exigiéndole la declaración de independencia, en donde le pregunta qué más falta para declarar la independencia. La celebramos la Asamblea del año 13, en donde consagramos importantes logros que van en consonancia a la declaración de la independencia. ¿Qué más falta para declararla? San Martín dice así: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón, cucarda nacional y por último hacerle la guerra al gobierno a quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo y los enemigos con mucha razón nos tratan de insurgentes? Pues nos declaramos vasallos. Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación. Por otra parte, el sistema ganaría el 50% con tal peso. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque resumiendo la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero soberano, es decir, a Fernandito. Es decir, le está preguntando a Godoy Cruz qué más falta para declarar la independencia. Incluso hay un menosprecio a la figura del rey, lo llama de manera diminutiva Fernandito. Pero bueno, es ilustrativo de cómo se fue generando una tendencia en donde la mayoría iba pretendiendo la voluntad de declarar la independencia, cuestión que acaece finalmente el 9 de junio del año 1816 en Tucumán. Ahí en el cuadrito, en el texto hay un cuadrito que dice que la asamblea del 9 de julio de 1816 fue presidida por Francisco Narciso Laprida. Esto lo menciono porque me acuerdo que cuando me tocó rendir el parcial a mí, había un multiple choice que hacía una pregunta al respecto, lo cual parece una pregunta demasiado minuciosa, pero que quizás pueda hacer la diferencia para quienes pretenden promocionar el ingreso de la carrera
el ingreso del IECA, el ingreso de la carrera de abogacía. Bueno, por último, en el apartado donde se habla de la Declaración de la Independencia, se hace mención que Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y la Banda Oriental no forman parte del Congreso de Tucumán, todo esto en virtud de que ellos ya habían declarado la independencia bajo la conducción de Artigas y la Banda Oriental. No sé si alguien hizo una pregunta ahí, que se me fue. Bien. Vamos al último apartado, importante también, que puede ser objeto de muchas preguntas. La pregunta que me hicieron era quién presidía la asamblea en la cual se declaró la independencia el 9 de julio de 1816. Y la respuesta correcta es Francisco Narciso Laprida. Vamos a la siguiente placa, Cris. Bien. Me levanté para buscar esta herramienta que con el fondo no se ve, así que vamos a sacar el fondo. Bueno, lo que tengo acá en la mano es una Constitución Nacional. Hoy, cuando estábamos en la clase en el colegio, yo le preguntaba a los chicos que asistieron qué entendían ellos por una Constitución Nacional, y entre todos, de alguna manera, intentamos de construir qué se entiende por una Constitución Nacional. Y ya les voy a explicar por qué me detengo un ratito en explicar esto. Bueno, la Constitución Nacional, en primer lugar, vamos a suponer que el sistema jurídico, es decir, el conjunto de normas que hay en un país, se estructura como una pirámide. Vamos a ubicar a la Constitución Nacional en la cúspide de esa pirámide. ¿Y por qué la ubicamos en la cúspide? Porque eso indica que el resto de las normas que se ubican hacia abajo tienen que tener un absoluto respeto y una absoluta coherencia con lo que establece la Constitución Nacional. No podría una norma contradecir lo que establece la Constitución Nacional, porque de esta manera, si no, debería ser declarada inconstitucional. Un término que supongo que ustedes han escuchado y mucho en los medios de comunicación. Entonces tiene que haber una plena coherencia en lo que establecen las normas inferiores con lo que establece la Constitución. ¿Y qué regula una Constitución? Una Constitución regula cómo se distribuye el poder. Nuestra Constitución, por ejemplo, establece que la República de Argentina adopta el sistema republicano, representativo y federal, es decir, que existe división de poderes, y la Constitución va a establecer cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, quiénes pueden ocupar la representación de esos poderes, cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones, por cuánto tiempo lo pueden ejercer, es decir, estructura cómo se ejerce el poder. Y por el otro lado va a consagrar el conjunto de derechos y garantías que un ciudadano tiene y los correlativos deberes que también tiene por el solo hecho de ser ciudadano o habitar el suelo argentino. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque los ejemplos que vamos a ver a continuación, los primeros ensayos constitucionales, fueron verdaderos antecedentes a lo que luego se terminó consagrando en la Constitución en el año 1853. El primero de estos antecedentes es el reglamento del año 1811. Lo que tienen que saber de todos estos reglamentos y de la Constitución del 19 y del 26, como ya vamos a ver más adelante, es cómo estructuró a los poderes del Estado y cuáles fueron las notas características. Que yo lo voy a relacionar con lo que se establece actualmente en la Constitución. Cuestión que no les van a preguntar cuál es la relación actual con la Constitución, pero sí les pueden llegar a preguntar cuáles fueron los legados de estos instrumentos, de estos reglamentos, de estos estatutos y de la Constitución del 19 y del 26.
El primer antecedente entonces es el reglamento del año 1811. El reglamento del año 1811 va a regular solamente en materia de poder legislativo. Y va a decir que el poder legislativo estaba en cabeza de la Junta. Y como estamos en el año 1811, la Junta que existía en aquel año era la Junta Grande, es decir, la Junta con representatividad de los conjuntos del pueblo, de los pueblos del interior. Ellos van a ejercer la potestad legislativa. Nada va a decir respecto a cómo se estructura, por ejemplo, el poder ejecutivo. ¿Y qué es la nota característica de este reglamento? Que establece la inviolabilidad de los legisladores mientras duren en su función. Esto está consagrado actualmente, incluso en la Constitución. Yo leo el artículo 68 de la Constitución, dice que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Esto quiere decir que ningún legislador, ningún diputado, ningún senador puede ser perseguido judicialmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones y por actividades propias del ejercicio de sus funciones. No se puede perseguir a un legislador por las opiniones que esgrima en una sesión legislativa. Claro, está bien lo que pregunta Daniel. El reglamento del año 1811 lo que establece que el poder legislativo lo va a representar la Junta Grande, con representantes de todos los pueblos del interior. ¿Qué estableció este reglamento? Que la Junta Grande iba a tener la potestad de declarar la guerra y la paz, de crear nuevos tributos. Esto también es una nota característica que hasta el día de hoy está en la Constitución. Solamente un poder legislativo puede crear, modificar y extinguir tributos. No puede el poder ejecutivo de ninguna manera crear tributos, ni modificarlos, ni extinguirlos. Es una potestad exclusiva del Congreso de la Nación, en el caso de los tributos nacionales, y de los tributos provinciales de las legislaturas provinciales. Eso, por ejemplo, está consagrado en el artículo 75, inciso 1 y 2 de la Constitución actual. Solamente el Congreso puede crear tributos. Bueno, el reglamento del año 1811 le da esa potestad a la Junta Grande, que hacía las veces de poder legislativo. Pasamos al segundo antecedente, Estatuto del año 1815. No va a regular nada en materia de poder legislativo y va a decir que el poder ejecutivo estará representado por la figura del director. Es decir, se reemplaza la figura de el triunvirato, primer y segundo triunvirato, para ser reemplazado por la figura del director, tal cual lo había receptado también la Asamblea del año 13, que establece el ejercicio del poder en una figura unipersonal, en este caso del director. ¿Y cuál es la herencia del Estatuto del año 1815? Es que le va a negar la posibilidad a quien ejerce función ejecutiva, en este caso el director, de intervenir en cuestiones judiciales. Eso, por ejemplo, está consagrado actualmente en el artículo 109 de la Constitución Nacional, que establece: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las penecidas. Bueno, el Estatuto del año 1815, de alguna manera, consagra lo que años después se consagró en la Constitución y que hasta el día de hoy está vigente en el artículo 109 de la Constitución Nacional. Entonces, el Poder Ejecutivo, en cabeza del director, es lo único que reguló el Estatuto del año 1815. Pasamos al otro antecedente, que es el Reglamento del 17. El Reglamento del 17 mantuvo lo dispuesto por el Estatuto del 15 y va a disponer que el poder legislativo estará en cabeza del Congreso, que en el año 1816
declaró la independencia. Es decir, el Congreso del 16, según el reglamento del 17, sería quien ejerza funciones legislativas. Y pasamos a la última placa. Cris, ahí está. Oye. Bueno, aquí tenemos un cuadrito comparativo de la Constitución del 19 y la Constitución del 26. Bueno, lo primero que hay que decir es que ninguna de estas constituciones llegó a estar vigente. Lo del Estatuto del 15, lo que vamos a repetir es que solamente reguló en materia de Poder Ejecutivo y creó la figura del director. Eso es lo principal. Y la herencia que deja es la imposibilidad de ese director de intervenir en cuestiones judiciales. Bueno, Constitución del 19 y Constitución del 26. Ninguna de las dos entró en vigencia porque fue rechazada por los pueblos del interior por entenderlas con un alto contenido unitario, tanto la del 19 como la del 26. Pero sí son verdaderos antecedentes de cómo estructuró el poder en la República Argentina. Porque distinguió entre poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. PL es poder legislativo, PE es poder ejecutivo, PJ es poder judicial. Bueno, en el caso del poder legislativo, tanto la Constitución del 19 como la Constitución del 26 reconocieron la existencia de dos cámaras, una de diputados y una de senadores. De diputados, representantes del pueblo; senadores, representantes de las provincias. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuántos representantes tienen las provincias en la Cámara de Senadores en la actualidad? Tres. 8 o 9. 3. La Cámara de Senadores, que es la representación de las provincias, esto hay que distinguirlo. La Cámara de Diputados son representantes del pueblo, entonces la cantidad de diputados es proporcional a la cantidad de habitantes que tiene cada provincia. En cambio, los senadores son representantes de las provincias, por lo tanto todas las provincias están representadas de igual manera. Cada provincia tiene 3 senadores, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto a partir de la reforma del año 1994. Eso es un dato de color, pero para que vean la relación con la actualidad. La Constitución del 19 y la Constitución del 26 establecían para los diputados un mandato de 4 años, mientras que en Cámara de Senadores, en la del 19 establecía 12 años la duración del mandato, mientras que la del 26 lo reduce a 9 años. Pero también varía la conformación de la Cámara de Senadores. En la Constitución del 19 había un senador por provincia, 3 senadores militares, un senador obispo, 3 en representación de los eclesiásticos, un senador en representación de la universidad y los directores que fueran cesando en su mando, porque en la Constitución del 19 el Poder Ejecutivo estaba en el mando del director de Estado. Entonces, cuando el director de Estado dejaba su mandato, pasaba a ser de forma vitalicia senador, según lo que establecía la Constitución del 19. Mientras que la Constitución del 26 simplifica todo. Establece un senador por cada provincia y un senador por la capital. ¿Hay alguien que levanta la mano? ¿No? Bueno, vamos al Poder Ejecutivo. Tanto la Constitución del 19 como la Constitución del 26 establecen un Poder Ejecutivo unipersonal. La del 19 como director de Estado, la del 26 habla ya de presidente de la República, tal como está en nuestra Constitución en la actualidad y como se sancionó en la Constitución en el año 1853. Además de la figura del presidente de la Nación, estipulaba que lo iban a acompañar al presidente 5 ministros.
Mientras que por último hacemos referencia al Poder Judicial. Tanto la Constitución del 19 como la del 26 hace referencia a una alta Corte de Justicia. ¿A qué les hace acordar este término alta Corte de Justicia? ¿Con qué lo relacionarían en la actualidad? Corte Suprema de Justicia. La Corte. Muy bien. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, el órgano máximo del Poder Judicial de la Nación, y lo que muchos autores dicen es el último intérprete de la Constitución Nacional. Porque cuando se suscita algún conflicto que va a tribunales, se resuelve, está la posibilidad de apelar nuevamente hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, se dice que quien tiene la última palabra respecto a lo que la Constitución específicamente dicho o ha querido decir es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto como dato de color también. La Constitución del 19 establece una alta Corte de Justicia con 7 jueces y 2 fiscales, mientras que la del 26 también habla de alta Corte, pero con 9 jueces y 2 fiscales. Esto es importante, que tanto los estatutos, los reglamentos, como la Constitución del 19 y del 26, ustedes estructuren un cuadrito para estudiar y lo hagan de manera comparativa, porque puede llegar a ser pregunta de examen cuántos senadores reconocía la Constitución del 26 o cómo se estructuraba el Poder Ejecutivo según la Constitución del 19. Bueno, ahora hay que tener claro que en la del 19 era un director de Estado y en el 26 ya se habla de presidente de la República. Con esto culminamos el contenido de la primera clase. Los invito a seguir participando. Quienes puedan participar de manera presencial en el Colegio de Abogados están invitados a poder realizarlo. La verdad que se puede aprovechar un poquito más de manera presencial porque se facilita el ida y vuelta entre el expositor y quienes están oyendo. De todas maneras, para que todos puedan asistir, aquellos que no están en Córdoba, aquellos que se les complica venir al centro, vamos a seguir garantizando el cursillo de forma virtual por la tarde. Bueno, quedo abierto a ver si hay alguna duda que podamos evacuar antes de que cerremos la clase. Ahí, Anabela, que tenéis la mano levantada, no sé si quieres consultar algo. Bueno, mientras vemos si hay alguna duda, les recuerdo que si la próxima clase va a ser el 11, que es el próximo jueves, y vamos a estar viendo de lo que es la página 84 hasta la página 94. Para que lo tengan en cuenta, vayan viendo cuál va a ser el contenido. Lo ideal sea que vengan ya leyendo las hojas como para poder entender y aprovechar aún mejor, digamos, las explicaciones de los docentes. Así que bueno, muchas gracias, Pedro, por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por participar. Y ahora, si alguno tiene una duda, puede ir consultando. ¿Sobre qué bases estaban hechos los primeros ensayos constitucionales? Los ensayos constitucionales son los que vimos. El reglamento del 11, el estatuto del 15, el reglamento del 17, la constitución del 19 y la constitución del 26. No todas regulaban los 3 poderes del Estado, pero sí cada uno de ellos dejó alguna forma regulada de cómo estructurar el poder, y es justamente eso lo que vemos y lo que explica el libro. Cómo reguló el poder legislativo el reglamento del 11 en cabeza de la Junta Grande, cómo le otorgó en el estatuto del 15 el poder ejecutivo al director, repitiendo lo que se había dicho en la asamblea del año 13, cómo especificó el reglamento del 17, en donde estipuló que el poder legislativo quedaba en cabeza del Congreso que sancionó
la independencia en el año 1816. Y finalmente lo que establecen la Constitución del 19 y del 26, que sí ya estructuran los tres poderes del Estado y lo realizan de manera distinta. Lo que hay que tener en claro es cómo lo estructura cada uno. Bueno, retomo ahí sobre unas dudas que hacían respecto de las clases. La idea es más o menos hacer 2 clases por semana, donde se van a ir sumando un día con simulacro y parciales. Cualquier cosa en nuestro Instagram van a encontrar el cronograma de las clases con las fechas de cada una de ellas, junto con las páginas que se van a ver en cada clase. Así que cualquier cosa, si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, pueden ir a nuestro Instagram de Ingreso a Abogacía como el de Juntos por Derecho, o bien nos consultan por los grupos de WhatsApp, que ahí tenemos también toda la información. Cualquier cosa, si alguien no está en los grupos de WhatsApp, puede pasar el número ahí y lo vamos sumando. En la siguiente clase van a ver de la página 84 a la 94. Bien, no sé si va quedando alguna otra duda, chicos. Ahí que está el doctor todavía para acompañarnos. Bueno, no veo más dudas. Si quieren vamos cerrando todo esto. Bien, perfecto. Ahí alguien está pasando el número, ahí te sumamos a grupo. Si alguien más tiene que sumar, me avisa. Los simulacros los vamos a hacer presencial y vamos a buscar después alguna forma para hacerlos virtual seguramente también. Así que bueno, recordarles ahí, invitarlos, como dijo Pedro, vamos a estar haciendo las clases de forma presencial en el Colegio de Abogados. Así que bueno, invitarlos a participar porque como dice Pedro, te permite una dinámica distinta entre lo que es el docente y bueno, ustedes como estudiantes. Pedro, hay uno de los chicos pregunta qué regulaba el reglamento de 1811. Si querés explicar un poquito más, ahí cerramos. Tenés el micrófono apagado. Lo que ya explicamos hace un ratito no regula mucho más de lo que explicamos con anterioridad. Hace solamente referencia al Poder Legislativo y lo delega en la figura de la Junta Grande, que era la que se conformaba con representación del conjunto de los pueblos del interior. Y sí establece cuáles eran las potestades de esa Junta Grande. Declarar la guerra y la paz, crear nuevos tributos y firmar los acuerdos sobre cuestiones limítrofes. Perfecto. Cualquier cosa en lo que es el material de estudio, digamos, el tomo 1 va a estar marcado todo este tiempo de información respecto de lo que es la Asamblea del año 13, lo que es el Estatuto del 11, toda esa reglamentación lo van a encontrar detallada ahí. Les recomiendo que lo vean porque muchas preguntas son textuales y son cuestiones que van a ser seguramente evaluadas en el primer parcial o en el final. Respecto, bueno, a la duda si se puede pasar de virtual a presencial en las clases, sí lo pueden hacer. Cualquier cosita nos avisan ahí por los grupos y nosotros lo tenemos en cuenta para sumarlos al listado. Así que bueno, tengo otra grabación.